y un futuro. Mi esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Apláudele al Señor más fuerte si le vamos a aplaudir, hermano. Él se merece toda la gloria y la alabanza. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios más grande de lo que imaginamos y que puede hacer todas las obras? Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesús con todas nuestras fuerzas. A tu nombre bendeciré, oraré tu gloria y esplendor, en tus maravillas me diré, en tu gran poder proclamaré de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Sí, Señor, tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Dile, tú eres grande, oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y
Bienvenidos, amados hermanos, a este miércoles de discipulado. Con el gozo del Señor, una vez más estoy con ustedes, mis amados hermanos. Quiero agradecerles porque se están conectando, hermanos, a este canal, Celebrando al Rey. Y los invito a que lo continúen haciendo, hermanos. También los invito a que compartan de estos videos con sus conocidos, con algunos hermanos, que desde luego va a ser de edificación para todos ellos, porque pues es la palabra de Dios la que se imparte, hermanos. Y bueno, también quiero agradecer desde luego a Dios y a nuestros amados pastores, Rafael y Talía Rubalcaba, por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra con todos ustedes, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie que lleva por título Los Milagros de Jesús. Y la noche de hoy me corresponde entregar Jesús sana a una mujer encorvada, que está en el libro de Lucas, capítulo 13, verso del 10 al 17, y por subtítulo lleva Jesús nos mira. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, para escuchar de tu palabra, para escudriñarla, para aprender de ella, mi Señor. Yo te pido, Padre, que sensibilices nuestros oídos espirituales, Padre, sensibilices nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra, Padre, porque sabemos que eres tú quien nos habla, Señor, para que seamos edificados, para que alcancemos la estatura del varón perfecto, mi Señor. Te damos las gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les comentaba, el tema que me corresponde entregar, Jesús sana a una mujer encorvada. La interpretación, amados hermanos, del relato de Jesús sanando a la mujer encorvada, que aparece en el libro de Lucas, capítulo 13, verso del 10 al 17, puede abordarse, mis amados hermanos, desde varias perspectivas teológicas y espirituales. A continuación lo vamos a ver. Si me acompañan, vamos al libro de Lucas, capítulo 13, verso del 10 al 17. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, mis hermanos, en el pasaje de Lucas 13, que hace un momento leímos, se relata la historia de una mujer que estaba encorvada debido a un espíritu de enfermedad que la había mantenido así durante 18 años, imposibilitada de enderezarse. No se menciona su nombre, pero se describe que estaba tan inclinada que no podía enderezarse. En este pasaje vemos a Jesús que está enseñando en una sinagoga, cuando vemos a la mujer que ha estado encorvada y Jesús la llama, le impone manos y la sana. Le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad, lo que provoca la indignación del líder de la sinagoga. Jesús puso sus manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Como vimos, este milagro, amados hermanos, causó indignación en el líder de la sinagoga, ya que había sido realizado en sábado, en un día de descanso o día de reposo, según la ley judía, ley de los judíos que guardan hasta el día de hoy, de una manera muy celosa, de una manera muy especial. Debemos entender esto, que por un lado está la ley que está escrita en la Torá,
y es la palabra de Dios. Y por otro lado existe el libro del Talmud, y este es un libro de tradiciones, de mandamientos de los hombres, y ellos agregaban, y sacaban muchas cosas que estaban escritas en la Torá, y desde luego lo metían en el Talmud. Y esto era un peligro, porque por ejemplo, para guardar el día de reposo no solo se basaba en la Torá, ellos también se basaban en el Talmud, y este libro incluso ellos lo llegaban a comparar a la Torá, que era un libro escrito por Dios, inspirado por Dios, perdón, y cuando el libro del Talmud era inspirado por ancianos, saduceos, fariseos, escribas. Este era un libro de tradiciones de hombres. Por eso muchos judíos guardaban no solo la Torá, sino también el Talmud. Sin embargo, Jesús respondió que era lícito hacer bien en sábado la sanación de esta mujer. Comparaba esta acción con darle de beber en ese día a un animal, aunque al final nos damos cuenta que sus opositores quedaron avergonzados, mientras que la multitud se regocijaba por las maravillas que Jesús había hecho. Ahora, quisiera ahondar un poco más, mis hermanos, acerca de quién era esta mujer encorvada que menciona la Biblia. Como les había dicho, poco sabemos de ella, no se sabe su nombre, porque no lo menciona la Biblia. Como les había dicho, fue sanada en una sinagoga, aunque no especifica en qué región se encontraba. Pero algunos historiadores mencionan que la sinagoga estaba en una región de Judea. También la escritura nos menciona que era una mujer que estaba enferma, estaba encorvada hacía 18 años. Clínicamente o desde una perspectiva médica, hermanos, una perspectiva médica moderna, se ha especulado que podría haber padecido alguna afección como espondilitis anquilosante o enfermedad deformidad de la columna vertebral. La espondilitis anquilosante es una enfermedad, mis amados hermanos, inflamatoria, que con el tiempo puede ser que algunos de los huesos de la espina dorsal, o sea las vértebras, se fusionen, es decir, que la columna vertebral se haga una sola. Esta fusión hace que la espina dorsal sea menos flexible y pueda generar una postura encorvada, es decir, la persona adopta esa postura encorvada para evitar el dolor que pueda tener al flexionarse. Y si las costillas están afectadas, puede ser hasta difícil respirar hondo para estas personas. Pero esta mujer no solo tenía espondilitis anquilosante, mis hermanos. La Biblia nos dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y vemos en otras traducciones, como la traducción viviente, menciona que tenía un espíritu maligno. Si me acompañas, Lucas 13:11, en la nueva traducción viviente, dice: vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno, que había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. A ver, dice, un espíritu maligno que por 18 años la había atado. Además de esta enfermedad, mis hermanos, que era muy visible para todos, esta mujer tenía algo más, y esto no era visible para todos los hombres, pues Jesús menciona que esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no solo se le debía desatar de esta ligadura, además de estar encorvada, esta mujer estaba atada por Satanás. Y esta palabra de encorvada que menciona la Biblia, no solo se refiere a la postura física, mis hermanos, no solo se refiere a la enfermedad, va más allá de todo esto. Dice la palabra, para esta inusual postura, en la versión griega original es sinkiptuosa, y significa estar completamente inclinado, arqueado, vencido, derrotado, dominado, sometido, subyugado, contenido por algo o por alguien. Y al igual que esta mujer, mis amados hermanos, probablemente nuestras vidas, ante tantas circunstancias, parecen padecer espondilitis anquilosante, mis hermanos, porque problema tras problema, circunstancia tras circunstancia, apenas sales de un problema y ya estás entrando a otra circunstancia. Te enfrentas después de un problema
a otra nueva adversidad. Te enfrentas lamentablemente de una enfermedad a otra enfermedad. Y sin querer, mis amados hermanos, va doblegando la fe. Todo esto va doblegando nuestra fe y va minándola poco a poco. Sales de un problema familiar o laboral y entras a otro. Sales de una enfermedad y entras a otra. Y no le ves fin. Y hasta tal vez llegues a pensar, o también puedan llegar a opinar de ti aquellos que saben de tus problemas. ¿Cuántos años llevas como cristiano y sigues igual o peor? Algo parecido como esta mujer que tenía 18 años con esa enfermedad. 18 años tal vez, o meses o días sometido, subyugado por esas situaciones, amados hermanos, que nos pueden ir doblando. Nos van doblando la fuerza, va menguando la fe. Y esto a veces pasa sin darnos cuenta, hermanos. Algo nos doblega y pues podemos andar tal vez erguidos físicamente, pero subyugado, doblegado espiritualmente, con tristeza, con preocupación, con depresión. Dice la Escritura que esta mujer de ninguna manera podía enderezarse. Eso quiere decir que ella no es que no lo haya intentado. Claro que lo intentó y tal vez alguien más la ayudó para que ella pudiera estar erguida, pero no había manera que ella pudiera erguirse. De la misma manera, tal vez no haya manera de que pongas solución a tus problemas o situaciones a pesar del esfuerzo humano que pongas. Humanamente ya no se podía hacer nada con esta mujer. Había intentado de todo, pero no podía enderezarse. Al igual que esta mujer, a veces nosotros recibimos golpes de la vida que nos han dado y nos han ido doblando hasta llegar al punto de no poder enderezarse. Quizás una mala noticia, quizás la familia, problemas económicos, problemas de salud. ¿Qué es lo que te ha mantenido doblado, mi hermano, mi hermana, por muchos años y que no te ha permitido enderezarte? Mis hermanos, vemos que esta mujer no tenía la capacidad, la fuerza para enderezarse. Sí tenía la voluntad, desde luego, el deseo, pero le era imposible. Estaba todo el tiempo encorvada, la había mantenido así por muchos años. Ella tal vez lo había intentado muchas veces el enderezarse, pero no podía. Solo imaginemos, mis hermanos, ¿qué es eso? Imaginemos cómo se sentía una persona así. Imaginemos qué es estar en su lugar. No podía tener una vida normal. Además de que se sentía juzgada. Recordemos, amados hermanos, que en aquella época, algunos de los judíos, escribas y fariseos, siempre que alguien enfermaba, decían que era una maldición de parte de Dios. Entonces, además de que se enfrentaba a ese juicio social, a las miradas de los judíos, todo eso podía tener a la mujer más trauma y más dolor, mis hermanos. Tal vez podría sentirse juzgada por una sociedad cruel con sus comentarios. Y como sea que lo imaginemos, puede ser aún peor todo lo que ella sentía. No sabemos cómo se sentía esta mujer, porque en el libro de Lucas no lo menciona. Solo menciona que estaba encorvada y lo único que nos dice es que tenía un espíritu de enfermedad. Y mi amado hermano, amada hermana, tú que estás viendo, tal vez estás pasando por situaciones que solo tú sabes cómo te sientes. Y hay gente que está a tu alrededor, gente que te rodea, y ellos desconocen cómo te sientes. Solamente tú sabes cómo te sientes, mi hermano, mi hermana. Aunque mucha gente te rodee, nadie te va a entender, hermanos. Solo Dios puede hacerlo. Y como dije, tal vez andas erguido por la vida, físicamente erguido, pero quizás tienes una alma encorvada. Quizás la vida se ha encargado de encorvarte el alma lentamente y te hace mirar hacia el suelo. Y no sabes qué hacer y de ninguna manera, como dice el texto, te puedes enderezar. Y cuando hablo de una manera, y cuando hablo de una alma encorvada, me refiero a una alma triste, a una alma sin paz, a una alma sin gozo. Y es que hay historias tan tristes, mis hermanos. Hay personas con situaciones traumáticas, menores abusados sexualmente, y crecen con ese dolor, y cuando crecen no pueden olvidar eso, y quieren hasta quitarse la vida. O personas que murió algún ser querido y no lo pueden superar.
personas que nunca pudieron salir adelante por diversas situaciones. Y si tú eres cristiano y tal vez hay pecados en tu vida que te mantienen atado, que no te permiten enderezarte, puedes andar físicamente erguido, pero tu alma se va encorvando. No puedes mirar a Dios con libertad. Personas con almas encorvadas, cristianos lamentablemente con almas encorvadas, son infinidad de situaciones en las que nos pueden hacer sentir encorvados como esa mujer. Pero quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que hay esperanza. Si vemos a esta mujer que no tenía alguna esperanza, que para el hombre no tenía alguna esperanza, pues podemos pensar que tal vez ella decía, pues, voy a quedarme así por toda la vida. Pero esta mujer, mi amado hermana, mi amado hermano, no estaba en algún rincón de su casa llorando, lamentándose o renegando de Dios por su situación. Esa mujer estaba en la sinagoga donde Jesús se encontraba. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor que ella tenía al caminar, no le era fácil, mis amados hermanos, para ella llegar a la sinagoga, pues tenía un dolor al caminar, porque yo pienso que le era más fácil para ella quedarse en su casa a lamentarse por su desgracia, quedarse a renegar porque Dios no la había sanado o porque ella tenía esta enfermedad. Para ella le era más fácil, pero no. Esta mujer, en vez de renegar, esta mujer estaba en la sinagoga buscando de la presencia de Dios. Para esta mujer fue clave estar en el tiempo y en el lugar correcto. Aunque las circunstancias no fueran como ella quería, ella entendía lo que dice en el Salmo 84, verso 10, si me acompaña, dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de mi casa, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, ella buscaba escuchar la palabra de Dios. Pese a su dolor y sus dificultades para movilizarse, ella asistió a la sinagoga, esperando escuchar lo único que sería medicina para su corazón. Buscaba ayuda en el lugar correcto. La palabra de Dios es la fuente de fortaleza, mis amados hermanos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. La mujer estaba encorvada, pero se encontraba en la sinagoga. Estaba en el lugar correcto sin saber que ese día se iba a encontrar con Jesucristo, y ese mismo día recibiría su sanación, recibiría su milagro. Algo que no sabemos si ella lo había pedido o no, si se lo había pedido a Dios o no se lo había pedido. No lo menciona la Escritura, pero ella estaba en el lugar correcto para recibir la palabra correcta que alimentara su alma, y esa misma palabra le iba a sostener mientras su milagro llegaba, mis hermanos. Ahora vemos en el verso 12, Jesús llama a esa mujer. Dice verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó. Mis hermanos, cuando Jesús realiza alguno de sus milagros, nunca lo hacía de la misma manera. En esta ocasión llama a la mujer para que se acercara. Y cualquiera que viera a una mujer en esta condición, pienso que no permitiríamos que caminara un paso más, que diera un paso más. Nosotros nos acercaríamos a ella, porque pues nosotros miraríamos su condición, imposible para ella caminar cómodamente y para uno sí. Pero seguramente lo que quería Jesús es que ella saliera de donde estaba, que saliera de su condición. Él quería que vieran todos sus últimos pasos caminando encorvada, caminando no importando las circunstancias, pero caminando hacia Él, caminando con fe. Y la mujer no le importó la opinión de los que estaban presentes. Ella escuchó que Jesús la llamó y fue a Él. Dios espera, mis amados hermanos, que nos presentemos delante de Él tal y como somos. Solo Él tiene poder para enderezar lo torcido de nuestra vida. Más adelante, en ese mismo verso 12, dice:
Y dice que Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella era libre de la enfermedad. Jesús se lo estaba diciendo, mis hermanos. Ella estaba caminando hacia esa libertad. Isaías 43:18 nos dice, si me acompañan, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Mis amados hermanos, no vale la pena acordarnos de lo pasado. No vale la pena ni siquiera traerlo a la mente, mis hermanos, porque lo que está por hacer el Señor en tu vida, mis amados hermanos, es algo nuevo, es algo poderoso. Hermano, te invito a caminar en fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: mujer, eres libre. La palabra, mis hermanos, hay que poner mucha atención aquí. Dice, la palabra es primero y la realidad es después. Es decir, Jesús le dijo a la mujer: eres libre, y ella seguía caminando encorvada. Pero no dejaba de caminar, caminaba por fe hacia Jesús, porque Jesús la había llamado. Ella creía en su palabra. De esa misma manera, con esa misma fe, tenemos que caminar todos nosotros. Aunque la realidad era otra, ella seguía caminando, tal vez con mucho dolor. Como dije, esa deformidad trae mucho dolor, porque ella se enderezó hasta que Jesús le puso la mano. Primero es la palabra, mis hermanos, las promesas de parte de Dios, y luego es la realidad física. Dice Hebreos 11, verso 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, consideremos esta escena por un momento. Jesús la ve y la llama, y ella se acerca, pasando entre las personas, caminando con dificultad, con dolor, y llega hasta donde está Jesús. Él le dice que es libre de esa enfermedad, y pone su mano sobre ella, la toca, y ella es sana. Hermanos, cuando Jesús interviene, Jesús endereza lo torcido de nuestra vida, toca nuestras miserias, sana nuestras dolencias, como y cuando Él quiere. Este cuadro es una muestra de la soberanía de Dios. Ella no podía enderezarse y no pidió nada. Jesús la sanó porque quiso hacerlo. La palabra griega enfermedad en este texto es la misma que está en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 17, si me acompañan, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mis amados hermanos, nuestro Señor tiene el poder de librarnos de cualquier carga que limite y estorbe nuestra vida espiritual. Él quiere enderezar lo torcido de nuestra vida, aunque el texto bíblico no lo detalla. Lo más importante en el relato es que Jesús la vio y la sanó al imponerle las manos, liberándola de su sufrimiento físico y espiritual, lo que demuestra su poder sobre la enfermedad y sobre la fuerza del mal. Mis amados hermanos, les pregunto, ¿qué es lo que ha querido doblegarlos? ¿O qué es lo que los está doblegando? ¿Qué es lo que ha querido quebrantarlos o desanimarlos? En esta mujer, como vimos, es la espondilitis anquilosante y Satanás. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, ya sabemos que puede ser alguna situación o Satanás, y no tenemos desde luego el control para eliminar eso de nuestra vida. Se sale de nuestras manos. La pregunta es, para todos nosotros, ¿en esos momentos buscamos de Dios? Y si lo hacemos, ¿queremos una respuesta de parte de Dios inmediatamente? Vimos a esta mujer que tenía 18 años encorvada. Hermanos, ¿nosotros seguiríamos buscando de Dios después de 18 años con una situación así?
Hace unos días, hermanos, vi el testimonio de un pastor que hablaba acerca de un artista, un empresario muy famoso en Estados Unidos, y su corta vida como cristiano. Esta persona se convierte al cristianismo y esa noticia hizo mucho ruido allá en los Estados Unidos. Mencionaba ese pastor que esa noticia fue muy bien recibida por la comunidad cristiana que radica allá. También mencionaba que le había causado un gran impacto, pues cuando este hombre se convirtió a Cristo, este pastor tuvo la oportunidad de ir a uno de sus conciertos. Era un concierto gospel, y pues comenta que salió muy impactado de ese concierto. No sé qué vio, pero dice que fue algo sobrenatural, que nunca había visto un concierto así, de esa manera. Y menciona que por todo lo que había causado la noticia de su conversión y todo lo que hacía este hombre para la obra de Dios, pues ahora la noticia que daba este artista lo impresionaba aún más, porque ahora anunciaba que renunciaba a su fe. Y claro, pues era de suponer, mis hermanos, el periodista que cubría la noticia entraba en conjeturas o buscaba alguna explicación de por qué sería el cambio de esa persona, por qué había durado tan poco el cambio de esa persona. Y dice el periodista en su reflexión que eso había sucedido debido a la desilusión hacia la fe y hacia Dios, que no había salvado su matrimonio del desastre. Y esto, mis amados hermanos, hace pensar que nosotros tenemos que tener una convicción que nos ayude primero a lidiar y a manejar de una manera sana y correcta la fe y el sufrimiento, mis hermanos. Porque si para nosotros la fe es una garantía de que vamos a vivir una vida como en un cuento de hadas, mis amados hermanos, una mala noticia: esa fe nos prepara pero directamente para el desastre. Porque la fe, mis hermanos, no es una garantía de que nos vaya a librar del sufrimiento. Es más bien, mis hermanos, una fuerza que puede volcar el sufrimiento en un instrumento de transformación positiva, mis hermanos, y en un motivo de esperanza hacia un futuro mejor que nos tiene preparado Dios. Algo como lo que le pasó a la mujer encorvada. Ella no lo esperaba, pero Dios le dio la sanidad. Hermanos, no sé si alguna vez te ha llamado la atención los tesoros que hay en las cartas del Nuevo Testamento, de los cuales nos alimentamos todos nosotros, pues lo leemos y de ahí nos edificamos. Hermanos, la gran mayoría de estas cartas están escritas desde cárceles, desde momentos de gran aflicción y de gran persecución. No sé si alguna vez te detuviste a pensar en eso, que esa inspiración no vino desde un hotel de lujo o desde alguna habitación de su casa con todas las comodidades, sino dice la Escritura que fueron escritas desde un calabozo, con poca comida, sin ningún ser querido, sin ningún amigo. Y será por eso que la Escritura nos dice a nosotros que esas personas que admiramos tanto en esos hombres y mujeres de los cuales nos habla la Escritura son héroes para todos nosotros. Así lo dice Hebreos, dice: estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Pero dice, si queremos entender de la vida de fe de esos héroes, en el capítulo 11 de Hebreos, verso 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, mis hermanos, debido a su fe, todas estas personas, hombres y mujeres, mis hermanos, gozaron de una buena reputación. Vivieron una fe de tal manera que ahora, mis hermanos, todos ellos son dignos de ser estudiados y considerados. Por eso los leemos, por eso los admiramos. Se ganaron ese lugar de ser ejemplo de estudio para todos nosotros. Pero ¿en qué consistió su fe? ¿Qué tenía de especial su fe, mis hermanos? Dice Hebreos 11:39, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Entonces quizás esto nos dice algo a nosotros que queremos recibir
todas las promesas de Dios. ¿Y quién no las quiere recibir, mis hermanos? Yo quiero recibir todas las promesas. Pero los héroes de la fe, de los que leemos, no recibieron todas las promesas de Dios, pues Dios tenía preparado algo mejor para todos ellos, mis hermanos. Por eso son héroes de la fe. Es decir, lo que estoy diciendo, que son héroes de la fe, no porque hayan visto todas las promesas cumplidas o los sueños, sino porque no habiendo visto cumplido, vivieron siendo fieles a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, porque sabían que vendría un día en que la fidelidad de Dios, mis amados hermanos, cumpliría su plan y no el de ellos. Hacer las paces con el sufrimiento o resignarse como esta mujer encorvada, no porque hayamos entendido por qué pasan las cosas que pasan, o por qué los sueños no se cumplen completamente, o por qué las esperas son tan largas, o por qué la injusticia golpea tan fuerte aún a los íntegros, o por qué de las enfermedades. La fe, amados hermanos, hace las paces con el sufrimiento, porque abraza, mis hermanos, una esperanza a un Dios que es fiel, por encima de las interrogantes, mis hermanos, por encima de las dudas, de las pausas, de las largas esperas y de las circunstancias. Y esa fe nos hace entender que tenemos una esperanza, mis hermanos, que nos dice que no todo necesita estar resuelto en la vida. Nosotros tenemos, usted y yo, mis hermanos, tenemos una esperanza que trasciende hasta la eternidad, mis hermanos. Por eso la invitación del escritor del libro de Hebreos es tan fuerte y tan necesaria el día de hoy, porque él estaba hablando a un pueblo que estaba sufriendo persecución, a un pueblo que no entendía completamente su fe en ese momento. Estaba hablándole a cristianos que fueron judíos, que estaban siendo tentados en medio de las pruebas, lejos de sus casas y de sus comodidades y de su vida. Estaban siendo tentados a regresar a sus raíces judías y comenzar a cumplir con las fiestas y con los tiempos, con la esperanza de sentirse estables, porque la nueva fe no parecía darles esa estabilidad. Y por eso el escritor ruega y dice: no vuelvan atrás. No necesitan volver atrás. Ustedes son parte de un pueblo que vivió así toda la vida, que sufrió, que no cumplió todos sus sueños, pero saben que hay uno mayor, uno que tiene un plan perfecto y que es fiel, y ese es Dios, mis hermanos. No tenemos que volver atrás, no tenemos que mirar atrás, tenemos que permanecer y seguir adelante, mis hermanos, no importando las circunstancias, no importando lo que nosotros estemos viendo. La palabra ya está, las promesas están en la escritura, mis hermanos. Solo tenemos que caminar con fe. Amados hermanos, todos nosotros somos parte de ese equipo, y por eso el escritor dice: ya que estamos rodeados de una nube, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos, mis amados hermanos, todo peso, eso que nos mantiene inclinados, arqueados, vencidos, derrotados, dominados, sometidos, subyugados, contenidos por algo o por alguien. Quitemos eso que nos impida correr, especialmente, mis amados hermanos, el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y los invito a que corramos con paciencia y perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante para cada uno de nosotros. Aunque, mis amados hermanos, la perseverancia, la paciencia, la resistencia, mis hermanos, lamentablemente no son palabras muy sonadas en el repertorio de los cristianos. No queremos eso, es más, no lo declaramos. Pero, mis hermanos, seamos realistas, esto es necesario. Estas palabras son necesarias en nuestra vida. Eso es necesario que se ejercite en nuestras vidas, porque nosotros continuamos este camino, que es un camino de fe,
siguiendo a blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues continuamos con la enseñanza de Lucas 13, dice, y la historia continúa con el enojo del líder de la sinagoga. Jesús expone la hipocresía de los religiosos de ese tiempo, no muy diferente a nuestros días, mis hermanos, es similar. El milagro sucedió delante de sus ojos, pero estaban tan concentrados estas personas y atados a sus propias leyes que no les permitían ver el milagro que Jesús había hecho. Lucas 13, verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. La mujer, mis amados hermanos, acababa de recibir un milagro que la tenía atada por 18 años, y el primero que se para, lo hace para hablar, para ponerse en contra de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y no para darle la gloria a Dios. Reprueba lo que había hecho nuestro Señor, Jesucristo. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. Lo vemos en el verso 15, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mis amados hermanos, Jesús la defiende ante los críticos, ante las personas que levantan juicios. Ellos querían robarle ese gozo a esta mujer, ese gozo que le había dado nuestro Señor Jesucristo, ese gozo por su sanidad. Los religiosos de ese tiempo, como dije, no muy diferentes a nuestros días, porque así como esta mujer, hay hermanos hoy en día que no importando cuál sea su condición física, cuál sea su condición económica o su condición moral, reconocen, mis hermanos, que necesitan de Dios y acuden, como esta mujer, al lugar indicado, tal vez no sintiéndose dignos por su condición, pero saben que tienen que acudir a ese lugar para ser restaurados y donde son bienvenidos por Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, no son bienvenidos algunas veces por hombres, por mujeres, pues comienzan con comentarios, comienzan a juzgar, olvidando el hecho de que ellos buscan la casa de su Padre, y es un motivo de gozo para Dios, porque para Dios el hijo pródigo está en casa. Ahora vemos cómo Jesús le afirma a esta mujer que tal vez ella no se sintió digna de haber recibido su milagro, pero Jesús dice en el verso 16, si me acompañan, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Le dijo, hija de Abraham. Amados hermanos, es decir, le quiso decir, ella nació de un linaje bendito, nació próspera, nació multiplicada, la tierra será de ella, reyes saldrán de sus lomos. Les daba a entender que en ella había una promesa, y esa promesa era de Dios. Cuando apareció el crítico para robarle el gozo a la mujer, Jesús intervino y le dijo, no molestes a esta hija de Abraham. Hermanos, esta mujer no solo fue sana, Jesús le recordó quién ella era para Dios. Jesús le recordó cómo la veía Dios, la veía como una hija de Abraham, hija de la promesa. De Génesis 22, 18 dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. También lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso del 2 al 3, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, hay promesas en cada uno de nosotros, nunca lo olvidemos.
así como con esta mujer, con esta hija de Abraham. Todos somos hijos de Dios. Tenemos esa promesa de Abraham, mis hermanos. Mi amado hermano, si tú supieras quién eres y lo que vales ante la presencia de Dios, lo que te ha mantenido encorvado, lo que te ha mantenido encorvada, esas ligaduras se romperían inmediatamente, mis hermanos. El propósito de nuestra vida entera es que le demos la gloria a Dios, esa gloria que solo Dios se merece. Estemos enfermos físicamente, estemos atados espiritualmente, estamos atormentados espiritualmente o sanos, que nuestra alma disfrute de la libertad que el Hijo de Dios da. Solo Él la da, mis hermanos. Tómate un momento para dejar que Dios enderece en tu vida lo que sea que esté torcido, mis hermanos, para que podamos glorificarle como hizo la mujer en el libro de Lucas 13. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí. Espero que esta enseñanza sea de edificación. Si me acompañan, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que no regresa vacía, mi Señor. Sé que hará rema en nuestros corazones, Padre, y que todo hermano que tenga situaciones en su vida, que entienda, mi Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas, y que podamos esperar, Señor, con paciencia, mi Señor, que tú nos las des, mi Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy por tu palabra, mi Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y de mis pastores. Doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias. Gracias por conectarse y los invito a que se sigan conectando todos los miércoles en punto de las 7 y también las reuniones los días domingos 10 y 12 del día, hermanos. Dios les bendice. Gracias. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.